buenas noches Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Javier Tello. Y bueno, en este programa hemos decidido hacer una serie de programas sobre la crisis del capitalismo, en particular del modelo neoliberal. Ya tuvimos un muy buen debate en la mesa de los jueves con Sabino Bastidas, Viridiana Ríos y Luis de la Calle. Hoy vamos a tener este mismo debate aquí en la mesa de los lunes. Hay una crisis del capitalismo. ¿Qué está pasando con el modelo neoliberal? ¿Cuál es la alternativa? Y en particular, pues, ¿qué está pasando en México con Andrés Manuel López Obrador, este modelo, etcétera? Y comencemos con la primera pregunta. Jorge, ¿hay una crisis del capitalismo? Mira, ha habido tantas a lo largo de los años que es difícil saber si lo que estamos viviendo es una crisis en el sentido de algo nuevo, algo diferente, o es simplemente parte del modus operandi de la economía de mercado o del capitalismo, de tener no solo ciclos cortos, sino ciclos largos también, y no solo de tenerlos en el aspecto estrictamente económico, sino también en ocasiones con una especie de crisis de conciencia, de que de repente la humanidad o las sociedades involucradas o las élites de las sociedades involucradas deciden que están pasando por un momento de gran crisis del capitalismo, de la civilización, de lo que se quiera. Yo tengo la impresión que es más bien eso lo que estamos viviendo, porque si uno ve, volviendo a lo que hemos discutido aquí sobre Pinker y cosas así, pues la verdad, lo que ha sucedido en los últimos 30 años en materia de salida de la gente, de la pobreza en el mundo, gracias a algún tipo de régimen capitalista, es algo nunca visto en la historia de la humanidad. Ha salido más gente de la pobreza en estos últimos 30 años que en cualquier otro momento desde que hay algún tipo de registro. Claro, la gran mayoría fue en China. Sí, ok, está bien. Y China no es siempre visto como un esquema capitalista. Otro... bueno, sí es un capitalista. Sí lo es, pero digamos, no brinca la mente, salta la mente de inmediato. A ver, nómbrame un país capitalista, pues el primero que viene a la mente no es China. No. Aunque cada vez más, y yo creo que salieron. Pero en fin, creo que hay que ubicar esta discusión en un cierto contexto histórico. Correcto. Entendiendo que estas discusiones de conciencia, estas reflexiones o introspecciones se dan con cierta frecuencia. Se dieron en los años 70 con mucha agudeza. Provocó eso el reagano-thatcherismo o el thatchero-reaganismo. Y bueno, es bastante lógico, pasó desde luego después de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que estamos quizás pasando por un momento semejante. Ni se diga después de la Gran Depresión del 29-30, ¿no? Pero bueno, los números son contundentes. Hoy es el momento en la historia de la humanidad con mayor prosperidad económica. Eso es indudable. Ahora, también es cierto que se habla de una crisis del capitalismo porque Javier nos mandó una lista de libros sobre el tema de la crisis del capitalismo y bueno, pues es un artero de libros impresionantes. ¿Ha escrito cuántos libros, Javier? Aquí tengo sobre el tema en los últimos 5 años. No, trae más papeles que de costumbre. No. Ahora sí. Lo curioso es... ¿Cuántos libros? No, hay muchísimos. En los últimos 5 años. Sí, lo curioso es que muchos de ellos escritos por economistas, es decir, libros en contra del neoliberalismo hay desde 1980. Y de manera sistemática ha habido una crítica al proyecto, pero menos dentro del mainstream de la academia de los economistas. Ahora y el loquito era Stiglitz. Ahora hay una enorme cantidad y de hecho de estos autores el moderado es Stiglitz. Eso dice mucho del ambiente. Yo te diría que la naturaleza de la bestia es tener crisis periódicas, pero estamos hablando del neoliberalismo y eso ya nos permite, reconociendo que hay un gran debate. ¿Quieres separar los temas? Sí, y dejar a un lado China, aunque China es parte de esta discusión y ahorita vemos por qué. Pero el cuestionamiento es respecto a la etapa más reciente
del capitalismo, que unos llaman neoliberal, otros tienen otros nombres para esa etapa. Hay un debate si el neoliberalismo es una buena etiqueta con contenido analítico o no, un poco como lo del populismo, unos piensan que ya ha perdido todo contenido, no. Pero por lo pronto usemos el término neoliberalismo. Y lo que muchos argumentan es que si hay una crisis de ese modelo, al grado que ese modelo ha llevado a resultados políticos que muchos piensan son malos. Trump, Brexit, etcétera. Es decir, una crisis financiera que evidencia problemas estructurales con el modelo. 2008-2009. Exacto, la crisis financiera 2008-2009, que a su vez evidencia problemas, se argumenta, estructurales con el modelo, que a su vez detona todo tipo de consecuencias sociales y políticas que no son deseables. En ese sentido, la idea es tratar de hacer algo al respecto. Lo dice Davos, el Foro Económico Mundial. En 2012 tuvieron un encuentro con el principal título del futuro del capitalismo. Le pusieron el tema de la conferencia, fue muy indicativo, La Gran Transformación, título de uno de los más famosos libros de uno de los grandes críticos del neoliberalismo, bueno, de la idea de un libre mercado. Greenspan, o sea, si lo dice Greenspan y lo dicen en Davos, claramente ellos mismos piensan que hay problemas. Y respecto a los datos contundentes, parte del debate tiene que ver con cómo evaluar el éxito. Parte de la crítica que se hace al modelo es que se enfocó en ciertas variables que tal vez son contundentes en un sentido, pero que no son ni las principales ni todas las variables que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar. En el tema de la prosperidad. En el tema de usas prosperidad. Sí, sí. Precisamente lo que muchos argumentarían es que eso es lo que no se dio. Hubo crecimiento, tal vez, pero parte de ese crecimiento. Si quieren, ahorita entramos a los datos. Ok. Otros datos. Héctor, ¿hay crisis, de capitalismo, neoliberalismo? ¿Qué dirías? Bueno, la hubo. Sí, bueno, la hubo, claro. Y es que yo creo que lo que estamos viviendo es la reflexión de esa crisis que fue enorme. La gran recesión, ¿no? La crisis de 2008. Y que en el momento en que iba sucediendo se esperaba mucho más catastrófica de lo que fue. Correcto. Es decir, fue una crisis que realmente sacudió las convicciones y las expectativas de todo el mundo respecto de si iba a haber aquí algo equivalente a la crisis de 29. Fue una gigantesca sacudida. Y luego lo fueron deteniendo y conteniendo a un costo gigantesco para el Tesoro americano. Y de la revisión de eso que al final venía de una ingeniería financiera fraudulenta, fraguada en el corazón del mundo financiero, ni siquiera del mundo, de Nueva York, hubo, yo creo, una gran crisis moral respecto de cómo vamos a dejar a estos hijos de la chingada que hagan estas cosas con estos riesgos y esto de dónde viene. ¿Y cómo los vamos a salvar, Héctor? Es que los tienes que salvar porque si no los salvas, no salvas la economía. Entonces, yo creo que estamos todavía... Sí. Y estas reflexiones tienen que ver con eso. Es decir, ¿cómo es que llegamos ahí? Entonces empiezan las explicaciones. Porque es verdad que ha sido una época gigantesca de prosperidad. Pero también es verdad que ha sido una época gigantesca de acumulación de la riqueza en unos cuantitos, y no en el mundo, Sí. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, eso, a querer o no, yo creo que sí provoca una revuelta moral que acaba teniendo esta salida intelectual de enorme riqueza. Pues, prácticamente es imposible. Habría que dedicarse, no sé, una carrera a estudiar esos libros. Sí. Pero lo que ellos están, en el fondo, están respondiendo es cómo es que hacemos para que esto no se vuelva a repetir y cuál es el origen de eso y cómo cambiamos esta concentración. Porque una cosa es que haya mucha riqueza y otra cosa es que esa riqueza
esté bien repartida. Stiglitz dice, al desregular a la bestia, dejamos libres sus peores impulsos. El mantra friedmaniano. Miren, aquí se trata de ganancias, ganancias, ganancias. La respuesta es no, señor. Aquí se trata de prosperidad, aquí se trata de riqueza compartida, aquí se trata de civilización. Porque si es todo ganancias, 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 entonces llegamos a 2008. Al 2008, sí. Sin que nadie les meta la bestia. Lo que dice Stiglitz es, desregulamos a la bestia y la bestia se salió e hizo el desastre que hizo. Ahorita aparentemente el desastre no existe, pero la bestia está igualmente desregulada y la concentración es brutal. Y el libro que marca el quiebre de conformidad con esto es el libro de Piketty, que dice, este capitalismo que estamos viviendo no tiene nada que ver con el mérito, con la innovación, o tiene algo que ver, pero tiene mucho más que ver con la acumulación previa, con el rentismo de altísimas fortunas y que impide cabalmente el juego pregonado como natural del capitalismo, que es el de la competencia. Y lo que tenemos es una minoría mundial de rentistas que han acumulado, y de empresas, una enorme cantidad de riqueza y una enorme cantidad de poder, y esa es por eso propone un impuesto global. Sí. ¿No? Porque se trata, no es un asunto de países, se trata de fortunas y de empresas que se mueven, que están por encima de las fronteras nacionales. Deja volver este tema un segundito, perdón, yo. Es que hay dos cosas aquí. La primera es, en efecto, la crisis de 2008-2009, pero que viene, por así decirlo, llueve sobre mojado. Porque el gran cambio es que a partir de 1980, más o menos, para tomar la elección de Reagan, la desigualdad en Estados Unidos, que había ido o manteniéndose baja o incluso bajando, empieza a subir. Sí, es decir, tienes la famosa curva de trompa de elefante, que no sucede en los otros países. Si uno ve la evolución de los Ginis... En Inglaterra sí. En Inglaterra, bueno, por eso. Pues, bueno, yo la incluyo como parte de Estados Unidos. En fin, digamos, en los países civilizados. ¿Sí? El Gini, después de impuestos y transferencias del 80 al 2015, en la mayoría de los países europeos se mantiene plano. No hay ninguna trompa de elefante. Es una curva plana, tal vez un poquito ascendente, pero muy poco. El gran cambio es en Estados Unidos. En Inglaterra también, pero más en Estados Unidos que en Inglaterra. Entonces, lo que sucede es que empieza a generarse algo que nunca había visto todos estos, que es la aparición de la desigualdad en Estados Unidos, agudizada en el 2008-2009, desde luego por la crisis y por el tipo de salida de la recesión. Es decir, una salida que premió a los más ricos y castigó a los menos ricos, sobre todo todos los que perdieron, por ejemplo, su casa, que es el patrimonio más importante que tienen los norteamericanos, a diferencia de la gente en otros países. La gente que en Estados Unidos es que la desigualdad de riqueza, de patrimonio, la diferencia de ingreso, tiene que ver con la casa. Pero yo ahí... Ese es el gran cambio. Pero yo creo que lleva todo tú eso. Te paras en 80, déjame, yo me voy un poquito para atrás y digo, ¿por qué llegaron los neoliberales o Thatcher o Reagan al poder? Pues por la crisis del Estado fiscal, del Estado de Bienestar, la crisis fiscal del Estado de Bienestar. No, claro, Jorge, perdón, no es de gratis. Hay un debate al respecto. Fundamentalmente, Gran Bretaña estaba a punto de convertirse en un país de tercer mundo. Gran Bretaña venía bajando el Producto Interno Bruto. Pero no era el caso de Estados Unidos para nada. La tasa de impuestos en Gran Bretaña llegó a ser de 90%. La marginal. Bueno, sí, Jorge, ¿quién pero cuando lo dices así, la gente piensa que te están quitando el 90%. Bueno, pero lo que te quiero decir es, no es gratuito tampoco la llegada de los neoliberales que traen el caso de Reagan, traen su agenda de privatización, de regulación, etcétera. Si no hay crisis, si no hay crisis del Shah y no hay crisis del Mariel,
Reagan, con todo esto que tú dices, hubiera perdido. Interés, perdón, llegaron a estar en igual en ganaba, 2 dígitos. hubiera ganado Carter igual. Por la inflación. ¿Por qué había inflación? Por un desmedido gasto público, perdóname. También hay que ver hacia atrás, no es que llegaron estos... Pero Leo, yo creo que la economía inglesa estaba peor que la americana. No, sin duda. No son sin duda. No son comparables. La Thatcher es la que lleva la voz cantante, digamos, desde el punto de vista del cambio de modelo. Y lo toma Reagan. Pero el Reino Unido estaba mucho peor económicamente que Estados Unidos. Estados Unidos no estaba tan mal. Ahora, y los otros países europeos donde hay un estado de bienestar también traían una crisis fiscal importante. Hay un libro de Anderson, si no me equivoco, que era muy hay muchos libros de ambos lados. Yo te reconozco, Leo, yo te reconozco que claro que había problemas. Sí, hombre. La pregunta es si la solución era el neoliberalismo. Y el argumento de todos estos economistas es que fue la solución equivocada. Entonces, reconociendo que hubo, vamos a llamarle, una crisis de algún tipo. Del estado de bienestar, vamos a llamar. Llámalo así, o sea, crisis fiscal. Es que en algunos países era una crisis fiscal, en otros no. Okay. Pero te acepto que había problemas, vamos a llamarlos problemas serios. Te acepto que también puede haber, incluso. La pregunta que se hacen estos economistas es si la solución propuesta, es decir, llamémosle neoliberalismo, fue correcta. A la postre, 40 años después, el argumento es que no solo no resolvió muchos de los problemas que se enfrentaban, sino que empeoró muchas otras cosas. Son 3 principalmente las características que, según la mayoría de estos economistas, se evidenciaron a raíz de la crisis. Uno, un tema de crecimiento, que el crecimiento ha sido bastante mediocre en general en los países desarrollados. No estoy incluyendo China, en los países desarrollados, en las 36, 37 principales economías desarrolladas. En esos 40 años el crecimiento no fue un gran crecimiento. Olvídate de la desigualdad. Además fue un crecimiento financiado con préstamos, porque los bancos empezaron a prestar, etcétera, 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 ¿no? Además de problemas de un cierto tipo de crecimiento, hubo problemas de desigualdad, enormes problemas de desigualdad, ¿sí? Que se fue incrementando. Bueno, yo aquí tengo, datos de la OCDE, otros datos. Nada más estás hablando del Gini, pero el porcentaje de la riqueza se dividía entre capital y trabajo. El porcentaje que iba al trabajo era cada vez menor. Eso sí. ¿Sí? 1. 2, dentro de ese grupo, la distribución de ese pie cada vez más chico era desigual. ¿Sí? Y los salarios reales no se incrementaban como se fue incrementando la productividad. La productividad subía y los salarios reales se quedaban muy por debajo. Es decir, había un problema de desigualdad en ese sentido que tal vez no se ve reflejado en la curva a la que hacía referencia Jorge. Precisamente por eso Warren Buffett famosamente dice, claro que hay una guerra de clases, la estamos haciendo nosotros los ricos y estamos ganando. La vamos ganando. Y la vamos ganando. El viejo chiste. Y un nuevo elemento que también está presente en todos estos libros, que no tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con el reto del cambio climático y el reto tecnológico. Es decir... Esas son 2 variables fundamentales. Exacto, ¿no? Entonces, estos economistas dicen, no solamente pensamos nosotros que la solución neoliberal no fue correcta por razones económicas, por razones políticas y por razones morales, sino que además enfrentamos una serie de retos hacia adelante, en particular el cambio climático y un tema tecnológico, que requieren ajustes del modelo. Ahora, el tono del 99% de estos libros es el tono de rescatar el capitalismo, no de reemplazarlo no de trascenderlo. Sigue habiendo, Por cierto, también hay que ponerlo en contexto cuando tú dices llegan en el 80 los neoliberales. Todavía había un mundo bipolar, Jorge. Todavía había, todavía había una alternativa al capitalismo que se llamaba comunismo o economía centralmente planeada. Mucho del neoliberalismo es una reacción a decir es que nuestros países van hacia allá, de seguir estas formas colectivas de organización económica. Venezuela, iban derechito a Venezuela. Bueno, sí. Diría, pero es que sí existía la Unión Soviética. Bueno, dijo Thatcher. No, bueno, claro. No.
No, claro que existe. ¿Tú crees que Suecia tú crees que Inglaterra iba rumbo a la Unión Soviética? Yo creo que muchos neoliberales sí pensaban, ingleses pensaban que no a la que Unión Soviética, había pero una amalgama. A una forma de economía colectivizada. Había una amalgama en el discurso. Sí. El sindicato minero de Inglaterra está llevando a el imperio, el ex imperio, directamente a la Unión Soviética. Yo creo que a la ruina. Yo vivía ahí en esos años, yo no me acuerdo de ese discurso. Pero sí también había, y había elementos muy radicales dentro del Partido Laborista. Claro. De Inglaterra, que sí querían, no prosoviéticos, pero sí más una economía más socialista, digamos, vamos a llamarla así. Pero no soviética. Michael Foot. Sí. En el discurso de la Guerra Fría, sí. Cualquier cosa era comunista. Cualquier cosa era comunista. Todavía, recientemente, a Obama, a Bernie Sanders le dicen que lo que quiere es un socialismo burocrático. Es decir, el discurso de la Guerra Fría es un discurso muy binario, muy simple, que la Thatcher y Reagan utilizaron con gran eficacia para acabar de dar esa batalla. Pero yo creo que si te acercas a la realidad, decir que Europa occidental estaba caminando hacia el comunismo, pues si lo tenían enfrente, al lado, y estaban muertos de miedo de lo que estaban viendo. No al comunismo, pero sí al socialismo. Pero ya se habían separado, Leo. La socialdemocracia se había separado del comunismo. Si alguien estaba vacunado contra cualquier idea de comunismo, era la Alemania occidental. Y toda la Europa occidental. Ahora, que le pareciera el discurso de Reagan que el estado de bienestar europeo era comunista, pues es muy lógico en la tontería y en la simplificación del lenguaje ideológico de la Guerra Fría. No, pero a ver, la famosa frase de Reagan, el gobierno no es la solución, porque el gobierno es el problema, creo que intrínsecamente dice algo de estos países que le habían apostado a mucha intervención del gobierno en sus economías. Claro, Leo, claro. Pero eso no es el comunismo, Leo. Ese gobierno se salió de riendas, se empezó a endeudar, empezó a regularle más. Es la narrativa. Nada de eso sucedió realmente. Muy poderosa, tan poderosa, eso sí. se acabó ganando los neoliberales. El señor Reagan estaba completamente equivocado. No sucedió. Nada de eso sucedió. De los que él se quejaba, son los únicos que han creado hoy 40 años y durante después, su época, una sociedad homogénea y próspera. Crecimiento, esa es la receta que necesitaba Estados Unidos. No crecía la economía, en ese momento estaban... La francesa, la Alemania... ¿Cómo que no crecía? Estamos hablando de Estados Unidos y de Gran Bretaña. A ver. Los países de las economías desarrolladas. España creció en los 80s, dio el salto en los 80s. España es un caso especial. Bueno, ya integra Europa, ¿no? Pero a ver, entonces, la llegada de los neoliberales es por cómo le explican ustedes. A ver, ¿cómo le explican ustedes? ¿Cómo el gran éxito que tuvieron? Porque llegaron y se quedaron 30, 40 años. ¿Por qué? Pero a ver, en Estados Unidos pasó lo que pasó por una serie de razones. En Inglaterra, por otra serie. Exacto. Punto. En México. Bueno, México, a ver, estamos hablando de otro tipo de países. También por otra serie de razones. Yo te diría que por otra serie de razones. Mucho después. En México mucho después. Hablemos de cosas... Y por otra serie de razones. Serias. A ver, tengo que hacer una pausa, perdón. Creo que tengo una secuencia. Sí. La Thatcher tiene muy buenas razones para atacar el burocratismo, el excesivo poder de los sindicatos, el desastre que eran la economía del carbón. Tiene muy buenas razones. Las empresas y ella genera un liderato contra unas burocracias muy pesadas y contra unos costos muy altos y contra unos rendimientos muy bajos del laborismo. Y ese discurso, muy elocuente y yo creo que muy adecuado para Inglaterra, lo toma el presidente americano y entonces lo vuelve una cosa mundial. El presidente americano no tenía ni el 10% de las razones de la Thatcher. Era un discurso fundamentalmente ideológico, pero venía con un paquete buenísimo para los capitalistas americanos, que es menos impuestos, éntrenle profits de regulación, de regulación. Venga. Sí. Consecuencia. Y la curva de desigualdad se te va así. Bueno, pero Leo, te propongo que hagamos un programa sobre qué explica
en los 70s, la llegada del neoliberalismo, Órale, si quieres. Sí. Pero no nos No, es que yo en sí que eso parece, ahorita, porque parece que llegaron estos en un contexto donde no. Claro que existía un contexto de bipolaridad. Sí es una reacción el neoliberalismo que empieza ideológicamente en los 30s es una reacción individualista a formas colectivas de organización. Los 5 austriacos. Hay todo. Bueno, claro. Si quieres, también hablamos de. Bueno, es que sí hay un tema de individualismo y colectivismo en esto. Claro. Bueno, pues ese es el fondo del asunto. Claro. Pues llegó una nueva manera de hacer política individualista que es una reacción al colectivismo que se estaba viviendo en ese momento. ¿En Estados Unidos? Sí, claro, también. ¿Cuál colectivismo, Leo? En Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos era un país más individualista, pero Europa eran más colectivistas, ¿o no? No. En Estados Unidos lo que había era la política de la gran sociedad. Yo quiero volver ya, pero no a los 80, porque si no vámonos, hacemos una pausa y regresamos a lo que está pasando ahorita. Y regresamos en un momento más. La narrativa es falsa.